espacio en el que vas a poder resolver todas tus dudas de nutrición. Estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Recuerda que las líneas ya están abiertas, comunícate al 3122 1190, 3647 1883, la línea nacional sin costo el 01800 727 5420 o la línea directa para Austin. Austin, recuerda que queremos escucharte, 512 215 4909. En los controles mi queridísimo Toño, en la producción Grecia, por acá en las cámaras César, y de este lado del micrófono tu maestra en nutrición clínica Luisa Ortega. ¿Cómo van con la desmañanada? ¿Cómo se sienten? Espero que ya el día de ayer yo la verdad estuve como zombie, como desmañanada, como que me sentía medio rara durante todo el día, pero ya el día de hoy ya desperté como que más tranquila. Recuerden que la recomendación sigue vigente, el que sigas con tus actividades normales, es decir, el que trates de dormirte a la misma hora que siempre, que trates de despertarte a la hora de siempre, va a ser siempre la mejor manera de que te acostumbres a un nuevo ciclo, ¿sí? Recuerden que el cuerpo va a tener ciertas respuestas o va a poder lidiar con las, digamos, con los estímulos del exterior a través de la repetición, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita nos estamos despertando así como que medios lampareados por la cantidad de luz que hay, ¿sí? Nuestro cuerpo va a reaccionar a la cantidad de luz y hay una serie de una cadena hormonal que va a responder a ese estímulo. Ahorita no está pudiendo responder de la misma forma porque hay menos luz a la hora a la que tengo que estar despierto. Digamos que no nos entra la misma cantidad de luz a través de una partecita que tenemos en el ojo que se llama núcleo supraquiasmático, que es como la primera, digamos que el primer aparador con el que el cuerpo se encuentra a través de los estímulos o con la primera parte con la que, o una de las primeras partes con las que va a poder lidiar con los estímulos externos. Por eso nos sentimos medio raros, porque no podemos responder igual porque no hay suficiente luz a la hora que tenemos que estar despiertos. Pero bueno, si empiezas a hacer las cosas con una rutina, lo sigues haciendo como de manera normal, sin darte cuenta ya vas a estar acostumbrado al nuevo horario. De entrada te recuerdo que ahorita está haciendo muchísimo calor en Guadalajara, así es que necesitas mantenerte hidratado. Les digo esto porque la mitad de mis pacientes están llegando con Luisa, me duele la cabeza, Luisa, me siento débil, Luisa, me siento no sé qué. Hay que hidratarse. Recuerden que hay signos tardíos de deshidratación que son el tener sed y el tener los labios secos. Habla de que al menos ya tienes una hora de deshidratación. Están de verdad, los cambios de temperatura muy bruscos en Guadalajara. Ahorita, por ejemplo, para los que ya andan en la calle se siente frío. Hay una especie así como de airecito que no se había sentido en otros días. Pero en 3 horas más va a estar haciendo un calor como de más de 28 grados. Así es que ojo con la hidratación, luego como que no nos preparamos y podemos tener bajas de la presión, o podemos tener síntomas de un cansancio o de sentir que no podemos rendir durante el día. Hay que tomar líquidos durante el día. Recuerden nada más buscar que no sean líquidos que contengan altos contenidos de azúcar, porque esto, lejos de hidratarlos, los va a deshidratar y los va a hacer sentir por momentos muy bien y luego al siguiente momento un poquito más cansados, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los grupos de alimentos. Recuerden que les he prometido con mucha insistencia hablar acerca de cuáles son los grupos de alimentos, para qué funcionan, por qué se inventaron, para qué sirven y, bueno, cuáles son sus características. Pues ya llegó el día de hoy. Regresando del corte les vamos a platicar cuáles son los grupos de alimentos, cuáles son sus características y durante la semana vamos a estar hablando de manera muy específica de cada uno de los grupos y les vamos a hablar de cómo debemos combinarlos, cuáles son sus fuentes y cuáles son las mejores maneras de conseguirlos. También nos vamos a meter un poquito en el tema de las raciones, porque de repente este es un tema que causa confusión. Créanme que hace poco, después de 9 años de estar dando consulta, me di cuenta que el empezar a hablar en raciones es literalmente otro idioma. Y entonces hasta que me cayó el 20 de que realmente lo que como profesionales de la salud hacemos es enseñarle al paciente otro idioma, pues me empecé a ir por partes, ¿no? Empecé a hacerlo como de manera más pausada y tal cual como cuando estás aprendiendo de verdad otro idioma. Entonces,
nos vamos a ir por partes. Los voy a invitar a que me pregunten. Recuerden que la invitación de este programa siempre es a que cuestionen todo lo que les pongan enfrente, ¿no? Que el remedio de no sé qué, que la frutita de no sé qué, que el quitarle el no sé qué al no sé qué. Cuestiónense, ¿sí? Pregunten. Estamos aquí para resolverles sus dudas, así es que pregunten. Y el día de hoy, igual, si yo digo algo que ahorita no vayan a entender o que a lo mejor se queda un poquito ahí medio en el aire o como que no estoy siendo muy clara, pregúntenme. Vamos a hablar de raciones que de repente causa un poco de confusión. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Y también antes de seguir, nos vamos a ir con la siguiente sección. Dime de qué padeces y te diré qué comer. Hoy, en lugar de hablarles de una patología o de un problema de salud, les voy a hablar de un problema de constancia. Muchas personas, cuando estamos en un plan de alimentación o simplemente cuando queremos hacer lo que sea, tenemos un grave problema. Y el grave problema es que no sabemos decir que no. El no poder decir que no, o el no tener esta práctica, o el no poder integrar esto en nuestras vidas, puede causar una serie de problemas, sobre todo cuando estamos buscando algo que tiene que ver con constancia. Vamos a hablar del aumento o de la pérdida de peso. El problema es que tenemos que aprender a decir que no. Regresando al corte, te voy a platicar algunos tips que te puedo dar para que aprendas a decir que no, ¿sí? Vamos a buscar algunos tips para rodearte de círculos que tengan que ver con personas que te ayuden de verdad a lograr tus metas. Te voy a decir 2 o 3 consejos muy fáciles que te pueden ayudar también a de verdad tener una mejor calidad de vida. Apunta tus dudas y recuerda que queremos escucharte, así es que el chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx, y puedes hacerlo también a través de Twitter, a través de @nutrición y vida y 1, Nutrición Vida 1, ¿es verdad? Bien, perfecto, regresando del corte, te esperamos. Muy buenos días, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Este espacio en el que, recuerda, se trata de cuestionarse y además de resolver todas tus dudas de nutrición. El día de hoy tenemos el tema de los grupos de alimentos. La idea es que les quede un poquito más claro cómo es que los alimentos se clasifican y por qué es importante hacerlo. Les voy a decir, la única manera o una de las maneras o una de las estrategias, si así lo quieren ver, para de verdad lograr mantenerte en tu peso ideal, ya sea que necesites aumentar o ya sea que necesites disminuir o simplemente necesites mantenerte en cierto peso por alguna patología de base, es súper importante que te queden claro a qué grupos de alimento pertenece cada alimento. Si tú aprendes a clasificar los alimentos, va a ser mucho más fácil que tu apego a un plan de alimentación sea efectivo o exitoso, ¿sí? En la medida en la que tú vayas aprendiendo, vas a ser capaz de tomar decisiones más saludables. La idea de este programa, la idea entera del programa es darte herramientas para que tú solo puedas ir resolviendo algunos, digamos que tentaciones o algunos acertijos que vamos a ir teniendo durante el día, ¿no? Entonces, bueno, antes de irnos al corte, les platicaba que tenemos un mal, que es el no saber decir que no. Entonces, el no saber decir no gracias es algo que nos aleja de verdad de algo que estamos buscando, ¿no? Con la comida y específicamente en México, que tenemos esta cultura tan arraigada de que todo tiene que ver con la comida. Estamos contentos y hay que comer. Estamos tristes y hay que comer. Se va alguien, hay que comer. Llega alguien, hay que comer. Nace alguien, hay que comer. Se muere alguien, hay que comer, ¿no? Entonces, todas estas, digamos que todo lo que tiene que ver emocionalmente y socialmente, pues tiene que ver con la comida. Y de repente, ¿cómo le hago para ser sano si todo el santo tiempo me ponen un pastel enfrente y si todo el santo tiempo mi cuñada, mi hermana, mi amiga, la compañera de trabajo, ay, aunque sea un pedacito, mira, este no engorda, es de dieta, ¿no? O, fíjate, cuando yo estaba a dieta me dieron tal cosa y entonces esto no engorda. Ojo, todo ese tipo de frases nos van a alejar de verdad de lo que estamos buscando. Entonces te voy a dar algunas ideas que te pueden ayudar. Les voy a ser bien sincera, yo a mis pacientes les sugiero que no le digan a la gente que están a dieta, ¿no? Simplemente no le platiquen, o sea, finalmente estamos tratando de integrar hábitos a tu vida
Y puede, ¿para qué? Digo, ¿para qué les platicas? No les digas que estás a dieta y ya, o sea, simplemente tú ve tomando tus decisiones en el día a día. Pero si ya lo dijiste, si ya confesaste que te estás cuidando, perfecto. Te voy a invitar a que seas lo más franco, lo más sincero posible que puedas en la próxima reunión en la que tengas. Vas a ir a la reunión y va a llegar tu cuñada, tu hermana, tu hermano, tu primo, quien sea, y ¡ay! Mira lo que te hicimos, ¿no? Tu pastelito que tanto te gusta. Yo te diría, si ya les platicaste que estás a dieta, reitérales las ganas que tienes de hacerlo bien. Díselos, ¿sí? Diles, mira, ahorita estoy en un plan de alimentación y ahorita eso no me toca, se acabó. Si tú decides ser de verdad honesto contigo mismo, el otro no tiene por qué insistirte. Ahora, eso de repente puede herir los sentimientos de los otros. Yo sé, créanme, yo también me he tenido que poner a dieta en algún momento, yo sé cómo funciona. Pero lo que pueden hacer es también, antes de que otra cosa pase, antes de que te ofrezcan el pie, puedes elogiar la receta, o sea, les puedes ponle flores. ¡Ay, mira qué bueno se ve, qué barbaridad! Te alejas y te vas. Ya el otro se quedó con el sentimiento de que, mira, a Luisa le gustó el cómo se ve el pie o el cómo huele. Si ya lo elogiaste, la probabilidad de que te empiecen a hostigar con que lo consumas es muy baja. Entonces, ser franco es la primera idea. La otra es que le eches flores a la receta de la casa a la que llegaste y seguir tus propios ritmos, ¿sí? Si tú ya decidiste que, bueno, te vas a comer un pedacito de pastel, pues está bien, pero entonces hay que planearlo. Si ya sabías que no te ibas a poder alejar de lo que tu suegra, tu cuñada, tu primo o quien sea haya hecho, bueno, pues quiere decir que tienes que planear qué vas a haber desayunado ese día, qué vas a comer para que entre, digamos, en tus raciones o en tus grupos de alimentos de ese día, pues el pedacito de pastel, ¿no? Ahora, puedes usar técnicas así como que para distraer la atención. Entonces puedes usar frases como sí, más tarde, o ahorita no, estoy muy lleno, ¿no? En el estoy muy lleno, ahorita no tengo ganas, o más tarde, te puede ayudar a distraer un poquito la atención para que de verdad, es otra forma de decir que no, ¿sale? Entonces aprende a decir que no, sé franco, distrae la atención, puedes elogiar la receta que tengan ahí o lo que te hayan preparado y bueno, pues también, si no puedes decir que no, bueno, haz tus planes. Dile que no a algo en el desayuno para que puedas probar a lo mejor, no sé, el postre, que luego es donde más problema tenemos, ¿no? Bueno, antes de entrar en tema, vamos a seguir con, gracias al éxito obtenido, Biosalud te invita a vivir una gran experiencia con el doctor Atom Inui de origen japonés, quien vuelve a nuestra ciudad para compartirnos su sabiduría. Es un gran taller donde aprenderás cómo curar las enfermedades en casa y lograr tu bienestar interior, con temas como el concepto de la salud en general, el cómo se enferma y cómo se curan las enfermedades, tener alimentos sanos, la importancia del ejercicio, la crisis de la enfermedad y cáncer, pensamientos positivos, el desapego y diversas terapias caseras. Ven y aprende de manera sencilla cómo hacerlo. El taller de Biosalud será los días 2, 3 y 4 de mayo en Tapalpa, Jalisco. Comunícate en este momento al 3314 10 80 61. 3314 10 80 61. Y el tema de hoy, ahora sí, para entrar de lleno, vamos a hablar de los grupos de alimentos. El día de ayer les estaba platicando acerca de que existe una guía gráfica que se llama el Plato del Buen Comer. El Plato del Buen Comer es la forma gráfica que el gobierno mexicano hizo específicamente para población mexicana. Y les estaba platicando que no es la única guía que existe, existen otros tipos de guías, las pirámides alimentarias que yo estoy segura que todos han visto, ¿no? Estaba leyendo un poquito de la historia y me di cuenta que la primera que salió fue una grafiquita que estaba con líneas verticales y de colores, es tal cual la pirámide, pero tiene una especie como de líneas así divididas, que salió en 1970, y lo que hacía esta pirámide era dividir por colores los grupos de alimentos y tenía para los, digamos, el grupo de alimentos de los cereales o de las féculas, tenía el naranja. Para las cosas verdes, obviamente, las verduras y las legumbres. Para el rojo, las frutas frescas. Para los aceites y las grasas, el amarillo. Y para los productos lácteos, el azul. Y pasó el tiempo y en 2011 sacaron una nueva versión, esto estamos hablando en Estados Unidos, que se llama Mi Plato. Eso de Mi Plato, hay una página en español, hay una versión en inglés.
que es un platito tal cual cuadrado que viene dividido como en 4 partes y te dice con colores la cantidad tal cual que debes de comer en verde de las verduras, en azul de los lácteos, etcétera. Digamos que utiliza los mismos colores que la pirámide, pero en forma de un plato, ¿sí? ¿Por qué dejaron de usar las pirámides? Bueno, en Europa se empezó a utilizar la pirámide que les platicaba ayer, que en la parte de abajo o en la base tenía el grupo de alimentos que teníamos que consumir con mayor cantidad y en el piquito, en la parte de hasta arriba, los que teníamos que consumir con menor cantidad, es decir, por ejemplo, los azúcares. El problema es que visualmente eso confunde, porque entonces pareciera que lo más importante es lo que está arriba y lo de menos importancia es lo de abajo. Entonces, tanto Estados Unidos como México buscó la manera de hacerlo mucho más sencillo para la población y que visualmente fuera mucho más atractivo. Entonces decidió hacer tanto el plato del buen comer como este que se llama Mi Plato o myplate.gov, por si quieren buscar la página para que lo vean, para todos aquellos que están allá en Austin, que a lo mejor ya se los juro que es clase de primaria y ya en kinder ya todos los chiquillos se lo saben de memoria, pero para que lo tengan visualmente ubicado y que más o menos sepamos o que estemos en la misma sintonía de lo que estamos hablando el día de hoy. Les voy a platicar específicamente del plato del buen comer. En el plato del buen comer les decía que funciona como si fuera un semáforo, ¿sí? Va a tener 3 colores de entrada. Esos 3 colores son el rojo, el amarillito y el verde. Y es muy sencillo saber qué es lo que tienes que comer, porque entonces el verde es lo que tienes que comer con mayor cantidad, lo moderado es lo que está en amarillo, lo que tienes que detenerte un poco es lo que está en rojo, ¿sí? Es una gráfica rápida, pero el día de hoy yo quiero que se vayan con los grupos de alimentos específicos, digamos que cuando ustedes lleguen a una consulta de nutrición, ¿qué es lo que el nutriólogo les va a proponer? Por supuesto que su profesional en la salud se va a empezar a ir por partes. No crean que les va a aventar toda la información el mismo día porque realmente resulta muy abrumante. Entonces, te voy a invitar a que consigas una pluma y un lápiz porque regresando al corte vamos a platicar acerca de cuáles son, para empezar, el primer grupo de alimentos que se llama cereales. Estos cereales se van a dividir en cereales con grasa y sin grasa. Regresando te voy a platicar cuáles son sus características y cuáles son algunos ejemplos de este tan importante grupo de alimentos. Ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy estamos hablando de los grupos de alimentos. Antes de irnos al corte, te pedí que tuvieras cerca de ti alguna plumita o algo con lo que pudieras anotar, porque haz de cuenta que el día de hoy es como una clase. La idea es que vayas teniendo como muy claro cuál es la clasificación de los grupos de alimentos. Les decía que el plato del buen comer es como una primera guía, una base que va a clasificar de manera como muy general a 3 grupos de alimentos que tienes que comer con mayor cantidad, con menor cantidad o con cierta moderación, ¿no? Específicamente, cuando tú vayas al nutriólogo, te va a empezar a hablar con raciones. Y dices, Dios santo, ¿y qué es eso de las raciones, no? Bueno, la ración es la cantidad normal de alimento que se consume de algo, ¿sí? Lo que hicimos o lo que se hace dentro del mundo de la nutrición es ponerle un número para podernos entender y digamos que estar hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una ración, vamos a estar hablando de cierta cantidad de consumo de algo, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de una taza. Si nosotros estamos hablando de una taza, estamos hablando de la taza medidora que mide 240 mililitros. Se parece a la taza de café, pero es súper importante que tenga medida y que en la parte de arriba tenga un tope de 240. Muchas de las tazas son de plástico, vienen hasta el 250, pero cuando hablamos de una ración o de una taza, cuando vamos a medir, por ejemplo, algo líquido, cuando vamos a medir algunas frutas, lo pedimos en tazas. Entonces es muy importante que si tú quieres llevar con éxito un plan de alimentación, te prepares al menos con una taza medidora. Esta taza medidora la puedes encontrar realmente en cualquier súper o en cualquier tienda que venda cosas que tengan que ver con cocina, ¿sí? Taza medidora de preferencia de cristal porque es mucho más higiénica y va a ser de 240 mililitros, ¿ok? Entonces cuando hablemos en general de una taza,
nos vamos a estar refiriendo a la taza medidora de 240 mililitros. ¿Estamos en la misma sintonía? Bien, ok. Hay otras dos cosas que te tienen que quedar así súper claras. Vamos a hablar de cucharada y de cucharadita, ¿sí? La cucharada va a ser la sopera, la de la cuchara grande, digamos. Estamos hablando, cuando nos referimos a una cuchara o cucharada, de 15 gramos de algo, de lo que puedas medir en una cuchara grande. Y cuando estamos hablando de cucharadita, estamos hablando de la chiquita, de la tipo de la del café, que es de 5 gramos, ¿sí? Entonces va a haber con mucha frecuencia, o todas aquellas mamás que cocinan o que saben algo de cocina, cualquier persona que nos escuche, bueno, cucharada es la grande, cucharadita es la chiquita. Nutricionalmente hablando, dentro del mundo de los nutriólogos, la cucharada es cuando estamos pensando en algo que tiene o que nos va a aportar 15 gramos, ¿sí? Y la chiquita es 5 gramos, ¿ok? Ya tienes tres cosas: tu taza medidora de 240 mililitros, tu cucharada grande de 15 gramos y tu cucharadita de 5 gramos, ¿sí? ¿Más o menos? Bien. Ahora, vamos a empezar con nuestro primer grupo de alimentos, que vamos a empezar con los cereales, que les decía antes de irnos al corte, que se van a dividir en dos, en los cereales que son con grasa y los cereales que son sin grasa. Está bien sencillo. ¿Por qué empiezo con este? Porque en realidad este es el grupo de alimentos con el que nos pasamos con mayor frecuencia porque son los más buenos. Los cereales, les decía desde el día de ayer, que son, por ejemplo, el arroz, el trigo, la avena, el maíz, ¿sí? Todos aquellos granos, puede ser la quinoa también. Todos los que son granos nos van a aportar una gran cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente principal energética del cuerpo. Digamos que si yo quiero moverme, si yo quiero hacer actividad física, si yo quiero pensar, si quiero estar activo durante el día, voy a necesitar carbohidratos que me administren la energía de manera inteligente. Por lo que necesito consumir carbohidratos que se llaman complejos. Esto quiere decir carbohidratos que tengan fibra. Lo vamos a encontrar, esto de los carbohidratos con fibra, en un grupo de alimentos que se llama cereales. Los cereales son arroz, trigo, avena, maíz, quinoa, por ejemplo, ¿sí? El amaranto es otro cereal que te puede dar la pauta, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar traducido a alimentos? Bueno, lo vamos a encontrar en las palomitas de maíz, lo vamos a encontrar en las tortillas, lo vamos a encontrar en las galletas, obviamente galletas, por ejemplo, de avena, ¿no? Vamos a encontrarlo también en la sopa de arroz, en la sopa de pasta. Este tipo de alimentos son ricos en carbohidratos complejos que tienen fibra y que nos van a ayudar a mantener nuestra curva de glucosa o la cantidad de energía durante mucho más tiempo, ¿sí? Nos van a hacer sentir bien y con energía durante más tiempo, ¿ok? Es la fuente energética o la gasolina de buena calidad para nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Entendidísimo? Entonces, cualquier plan de alimentación que excluya por completo este grupo de alimentos no puede calificarse como un plan de alimentación sano, ¿sí? Tenemos que buscar que al menos tengamos una ración, que estaríamos hablando, por ejemplo, de una tortilla, al menos de este grupo de alimentos. ¿Qué es lo que estamos buscando de este grupo? Que nos dé fibra, ¿sí? Que nos dé energía y, por supuesto, pues que sabe riquísimo. Ya ahora hay una cantidad impresionante de opciones para este grupo. Tenemos, por ejemplo, tostadas que van a venir combinadas con nopales, por ejemplo. Y entonces el volumen de la ración pues va a ser un poquito más aumentada porque va a tener un poco más de fibra, ¿sí? ¿Qué estamos buscando también de este grupo? Ya dijimos que tiene carbohidratos. Más o menos lo que estamos nosotros buscando del aporte de este grupo es que por porción, es decir, una tortilla, nos aporte 15 gramos de carbohidratos. ¿En qué me voy a empezar a fijar? Cuando yo tenga enfrente de mí un paquete de galletas, unas tortillas, una sopa de pasta, una sopa de arroz, que por alguna razón tenga etiqueta, lo que yo me voy a fijar es que por porción tenga al menos, cómo voy a buscar que 15 gramos, los 15 gramos de carbohidratos que ese producto tenga, eso es lo que vamos a llamar una ración. Así es que apúntale, cuando hablamos de cereales estamos buscando un aporte de 15 gramos de carbohidratos para llamarlo una ración. ¿Dónde encuentras esto? Decíamos, en una rebanada de pan, en una tortilla de maíz, quizás en 2 galletas, por ejemplo, de avena, en media taza de avena, en una porción de amaranto, por ejemplo, que lo vamos a pensar es como del tamaño de un mazapán, para que les quede más o menos claro, ¿no? Bueno,
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la clase de hoy de los cereales? Antes de seguir con la clase de los cereales, quiero hacerles una invitación en este mes donde vamos a tomar muchísimo en cuenta a los niños. Por aquí dice, requerimos 15 niños o niñas que quieran y puedan venir para grabar unas cápsulas con motivo del Día del Niño. Tiene que ser niños de 5 a 12 años y que puedan traerlos este miércoles a la 1 o a la 1:30 a grabar. Si alguno de ustedes está interesado, favor de registrarse llamando a cabina 31 22 11 90 o 36 47 18 83 para tomar sus datos. Así es que ya sabes, vamos a necesitar 15 niños o 15 niñas que quieran grabar cápsulas y pues debe ser este miércoles de 1 a 1:30 para grabar. 31 22 11 90 36 47 18 83. Ahora, espero que les esté quedando más o menos claro lo que estamos hablando de las raciones. Toda la semana vamos a estar hablando de esto, así es que si te estás perdiendo algún dato, si ahorita vas manejando y no puedes apuntar o si hay algo más que quieras saber, recuerda que nuestro chat está abierto, que nuestro Twitter está abierto y que el correo electrónico está abierto. Te voy a recordar la página, es www.radiomujer.com.mx. Puedes mandarnos tu duda completa a través de nutricionyvida@radiomujer.com.mx o puedes mandarnos tus comentarios a través de nutricionvida1. Y bueno, vamos a seguir. Los cereales decíamos que nos van a aportar 15 gramos de carbohidratos por ración, es decir, lo que conocemos de manera normal, una tortilla, una rebanada de pan, media taza de avena, por ejemplo, ¿sí? Va a haber otro grupo, una subclasificación de estos que se llama cereales con grasa. ¿Cuáles creen que son? Pues todos aquellos que nos encantan. La conchita, la donita, las galletitas estas que vienen con su chocolate en medio, o las galletas de chocolate que vienen con este sandwichito blanco en medio. Todas esas que se están imaginando, todas esas se clasifican o están dentro de la subclasificación de los cereales que se llaman cereales con grasa. ¿Y qué creen? Son cereales que en general no tienen fibra, ¿sí? Entonces la cantidad o la manera en que se administra la glucosa en nuestro cuerpo, si la adquirimos de conchas, de donas y de galletas de esas que tienen chocolate en medio, que empiezan con P, que nos encantan, que las remojamos así en la leche, las sopeamos en la leche, no nos van a dar suficiente energía o energía que se pueda administrar de manera inteligente o eficaz en nuestro cuerpo, porque no tienen fibra y además tienen una cantidad muy grande tanto de grasa como de azúcares simples. ¿Qué significa esto? Que me la como y que me hace sentir bien como unos segundos y luego me da el bajón. No me digan que no lo han sentido, ¿no? Entonces, vamos a tratar de alejarnos del consumo de cereales con grasa, ¿sí? Si tienes alguna duda acerca de cuáles son estos, comunícate, ya las líneas están abiertas. Regresamos después del corte. Ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que pensamos siempre en resolverte todas tus dudas de nutrición. El día de hoy estamos con el tema de las raciones de alimentos o los grupos de alimentos, una primera clasificación, y les platicaba que primero tenemos así como de entrada el plato del buen comer, que es una primera vista, ¿no? De qué es cómo debe verse tu plato, y que de manera muy específica vamos a desarrollar durante toda la semana cuáles son los grupos de alimentos. Antes de irnos al corte estábamos hablando acerca de el grupo de los cereales, que van a ser los que nos dan fibra, nos administran la energía de manera más inteligente y se van a subdividir en cereales con grasa y sin grasa. Obviamente los que siempre tenemos que buscar o tenemos que tener integrados en nuestro día a día van a ser los cereales sin grasa, que van a ser la pasta, la papa, el arroz, la quinoa, el maíz, el trigo, la avena, etcétera, que son alimentos que nos dan energía y nos dan fibra para mantener bien nuestras funciones intestinales y que nos van a dar, les decía, energía que se administra de manera más eficiente durante todo el día, ¿no? Obviamente vamos a tener que buscar cuáles son las cantidades o las raciones que necesitamos durante el día, porque no todo el mundo necesitamos la misma cantidad. Depende, lo hemos dicho con mucha insistencia, de tu actividad física, si tienes alguna enfermedad, si tienes alguna condición especial que atender, ¿no? Entonces la cantidad va a variar de persona a persona dependiendo del crecimiento y de la etapa de vida en la que se encuentre, ¿no?
Bueno, el siguiente grupo de alimentos que quiero que les quede más o menos claro va a ser las leguminosas. Las leguminosas son todas aquellas que vengan en una vaina, ¿sí? Las vainas son, por ejemplo, como los frijoles, las lentejas, las habas, los ejotes van a ser parte de las leguminosas. Son verdes, yo sé que son verdes los ejotes y que entonces por eso pudieran ser clasificados dentro del grupo de las verduras o que alguien se pueda confundir porque son de otro color, pero si vienen una vaina, se van a parecer todas estas, van a tener las mismas o parecidas características. ¿Qué significa esto? Que nos van a dar un aporte muy alto de proteínas de origen vegetal, ¿sí? Son una excelente fuente de fibra y recuerden que acerca de las fibras hemos hablado que hay dos tipos, tanto la soluble, que tiene manera de disolverse en agua, y la insoluble, que es como la de los granos integrales, que no tiene la capacidad de disolverse en el agua, ¿sí? Que para tener un buen bolo intestinal necesitamos la combinación de estas dos fibras. En general, este grupo de alimentos, que son las leguminosas, van a tener de los dos, pero va a tener una mayor cantidad de fibra de la que sí se disuelve en agua, de la soluble, ¿sí? Excelente fuente de proteínas vegetales y de fibra soluble, leguminosas, frijoles, habas, lentejas, ejotes, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando estamos hablando de leguminosas, cuando queremos hablar de una ración, vamos a estar hablando de media taza. ¿Se acuerdan que dijimos que una taza es de 240 mililitros? Bien, pues cuando hablamos de una ración de leguminosa estamos hablando de media taza, es decir, 120 mililitros sin contar el caldito, digamos que nada más como que la masa, ¿sale? Lo estamos contando ya cocido. Cuando estamos hablando dentro del mundo de la nutrición en raciones para las leguminosas, estamos hablando de algo que ya está cocido, igual que el cereal. Cuando hablamos de un arroz, por ejemplo, de media taza de arroz, que es una ración, estamos hablando del arroz ya cocido, no lo vayan a hacer en crudo porque entonces se hace un volumen que no tiene nada que ver con una ración, ¿sale? Bien, antes de seguir, les voy a hacer una mención y gracias al éxito obtenido, Biosalud te invita a vivir una gran experiencia con el doctor Atom Inui, de origen japonés, quien vuelve a nuestra ciudad para compartirnos su sabiduría. Es un gran taller donde aprenderás cómo curar las enfermedades en casa y lograr tu bienestar interior, con temas como el concepto de la salud en general, el cómo se enferma y cómo se curan las enfermedades, tener una alimentación sana, la importancia del ejercicio, la crisis de la enfermedad y cáncer, pensamientos positivos, el desapego y diversas terapias caseras. Ven y aprende de manera sencilla cómo hacerlo. El taller de Biosalud será los días 2, 3 y 4 de mayo en Tapalpa, Jalisco. Comunícate en este momento al 3314 10 80 61. 3314 10 80 61. Bien, vamos a seguir con el tema de las raciones y vamos a hablar del siguiente grupo de alimentos que de repente también causa un poco de confusión. Hay un grupo muy grande de alimentos que se llama alimentos de origen animal. Y esto es muy sencillo, ya saben. Ya se los he dicho con mucha insistencia. ¿Tiene ojos o viene de algo que tenga ojos? Se va a llamar alimento de origen animal, ¿sí? Estamos hablando de pollo, de pescado, de res, de los mariscos y de, en general, todos los quesos. Aquí vamos a poner un paréntesis y vamos a hacer así como un asterisquito, un apartado en el que vamos a hablar de los lácteos como un grupo de alimentos aparte, ¿sí? En el grupo de alimentos de origen animal estamos incluyendo quesos, porque el queso tiene que ver con el aislado de la proteína y entonces se va a parecer o va a tener características más parecidas a una carne que a un lácteo, porque la característica de los lácteos es que tienen lactosa y si bien el queso tiene lactosa, no tiene la misma cantidad que un vaso de leche o con un vaso de yogur, por ejemplo, pero sí tiene suficiente proteína y suficiente grasa como para parecerse a un pedazo de carne, ¿sí me explicó? Entonces vamos a clasificar a los quesos dentro del mismo grupo donde clasificaríamos a la res, al pollo, al pescado, a todos los mariscos, ¿sale? ¿Qué es lo que este grupo de alimentos nos va a aportar? Nos va a aportar proteínas de origen animal, que son proteínas que son, digamos que de fácil absorción porque se parecen a nuestras proteínas, ¿sí? Son proteínas animales como las nuestras, ¿sale? ¿Para qué necesitamos proteínas? Bueno, pues para la formación
de masa muscular, por ejemplo, o para el engrosamiento de las fibras que ya tenemos en nuestros músculos. Este grupo de alimentos necesariamente nos va a aportar grasa que se llama grasa saturada. Recuerden que no porque sea saturada quiere decir que no la tengas que comer, simplemente tienes que moderar su consumo. La necesitamos, pero la vamos a tratar de consumir en menos cantidad porque estas grasas tienen la afinidad o la característica o la hermosísima característica de pegársenos o de pegarse de manera más fácil a nuestras arterias. Es como si pensamos que las arterias son como tuberías en el cuerpo, es como el sarro que se forma en una tubería, ¿no? Entonces tenemos que evitar que ese sarro se forme y en el alto consumo de grasas saturadas en la dieta, pues va a haber mayor formación de sarro, ¿no? Entonces, ojo, si necesitamos comer alimentos de origen animal, necesitamos intentar que sean los alimentos de origen animal con menor cantidad de grasa saturada. A lo que vamos es que este grupo se va a subdividir dependiendo de la cantidad de grasa que tenga. No va a ser lo mismo una pechuga de pollo deshebrado que una arrachera, ¿verdad? No es lo mismo, no, pues no. Sí, ya me estoy imaginando la cara de varios. Cuando estamos hablando de este grupo vamos a tener 4 subclasificaciones. Los alimentos que tienen un alto aporte de grasa, que estamos hablando de un chicharrón o de una arrachera buenísima. Vamos a estar hablando de los que tienen aporte moderado de grasa, que vamos a hablar, por ejemplo, de un huevo, ¿sí? Vamos a hablar de los que tienen un aporte bajo en grasa, que estamos hablando, por ejemplo, no sé, de una rebanada de jamón. Y vamos a tener los que tienen un aporte muy bajo en grasa, que estamos hablando, por ejemplo, del jocoque o del requesón, ¿sí? ¿Qué vamos a tratar de hacer? De manera general, el consumo de este grupo de alimentos tiene que venir a partir de las 2 últimas subdivisiones, que son de las que nos dan aporte moderado de grasa y muy bajo o bajo aporte de grasa, ¿no? Entonces, durante toda la semana vamos a seguir hablando de esto. Yo sé que es mucha información, pero es muy importante que les quede súper claro. El día de mañana vamos a seguir hablando acerca de las raciones y les voy a platicar cómo es que con utensilios, digamos que sencillos, van a poder tener un mejor acercamiento a esto de empezar a hablar el idioma de las raciones, de los grupos de alimentos y cómo es que van a poder tener herramientas para tomar decisiones mucho más saludables, ¿sale? Entonces, antes de irnos, por aquí Guadalupe Cepeda nos dice: fui con una nutrióloga y me puso cereal en la noche, 3 veces por semana y licuado. ¿Eso está bien de noche? Mira, Guadalupe, recuerda que no podemos decir si una dieta está bien o mal. Seguramente si ella se tomó el tiempo para hacerte tu historia clínica, decidió que a lo mejor era una buena idea. Hay que checar, si te estás sintiendo bien, no tiene por qué ser una mala decisión, ¿no? Y dice que casi no te gusta cenar. Quizás si es una cena con demasiado volumen y es algo a lo que tú no estás acostumbrada, sea la razón por la que no te sientes cómoda. Con respecto a lo que me mencionas del licuado de proteína, ojo con las proteínas, la cantidad es demasiado individualizada, así es que no te excedas. Me dio un gusto escucharlos el día de hoy, nos escuchamos el día de mañana, que tengan un excelente día.